¿Qué es la felicidad? ¿Una persona feliz comunica mejor? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para hablar sobre la felicidad, marketing y comunicación, he invitado a Silvia Ramírez. Silvia ha sido destacada como una de las 20 líderes de opinión de habla hispana a nivel mundial dentro de LinkedIn por la revista Entrepreneur. Es coach de programación neurolingüística, LinkedIn Top Voice, conferenciante internacional y autora de bestsellers como Felicidad a prueba de oficinas y Manifiesto de Felicidad, liderazgo personal para gente que no se resigna. Es directora de The International Happiness Bureau. Es abogada y magíster en Derecho Administrativo. Su pasión por la felicidad, el liderazgo y la marca personal la han convertido en un referente en América Latina. Antes de hablar con Silvia, quiero invitarte a que mantengamos abierta la conversación sobre el impacto de la comunicación. Todos los días escribo un email cortito que se lee en menos de un minuto compartiendo ideas sobre la comunicación y su cotidianidad. Allí vas a conseguir experiencias, imágenes, recomendaciones de libros y podcasts y cualquier otro recurso que llegue a mis manos que nos ayude a ser mejores comunicadores en el ambiente donde nos desenvolvemos, porque todos comunicamos, donde sea que estemos, no importa cuál es tu lugar en la organización, no importa cuál es tu nivel de educación, no importa cuál es tu rango. Tú siempre estás comunicando y todos los días podemos dar pequeños pasos que nos ayuden a comunicar mejor. En la descripción de este episodio vas a conseguir el link para que te suscribas y hablemos un ratito todos los días. Ahora sí, bienvenida a Comunicación Activa. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Silvia, contentos con tenerte. Gracias por abrir tu tiempo, abrir tu espacio y tu agenda para que hablemos sobre comunicación y este enfoque que tú traes y que la enriquece mucho y nos va a ayudar a tener una perspectiva diferente que tiene que ver con la felicidad, con cómo nos sentimos, cómo hacemos sentir a otros. Y has escrito 2 libros sobre este tema, así que estoy seguro que nos vas a ayudar a ver las cosas desde un ángulo que no lo hemos hecho antes. Silvia, pero comienzo con una pregunta que probablemente te la han hecho 1000 veces por quedarme corto. ¿Qué es la felicidad? Efectivamente, me lo temía porque es la pregunta del millón. Mm, Para esa pregunta tengo dos respuestas. La Ujú. respuesta corta es que no sé. Ok, Y cuando digo que excelente. no sé, y que además es un poquito contrariante en la medida en Mm, que es el tema del que hablo, ¿cómo voy a decir que no sé? Pero es por ujú, una razón práctica. Si hiciéramos el ensayo de preguntar a toda tu audiencia, a cada uno de los miembros de tu audiencia, para usted, ¿qué es ser feliz? Con toda seguridad tendríamos 1 millón de respuestas distintas y, así ojo, es, 1 millón de respuestas válidas. Porque ¿quién te dice a ti que lo que te hace feliz no te hace feliz? Y claro. lo digo es para explicar por qué te estaba diciendo hace un minuto que no sé. O sea, no tengo una descripción universal de la felicidad. Es Ujú, una respuesta corta. Pero la respuesta, que tampoco es tan larga, toma 1 minutico y medio, la tomé a partir de unas reflexiones que le oí a un filósofo que se llama Salvatore Natoli. Es un profesor italiano de filosofía. Y él dice, vea, lo normal es ser feliz. Y dice el profesor Natoli, ¿cómo hace uno, por ejemplo, para saber que tiene hambre? Bueno, porque lo normal es no tener. Entonces, cuando tengo hambre me doy cuenta. ¿Cómo hace uno para saber que tiene calor o que tiene frío? Pues porque lo normal es tener la temperatura bien. Misma ujú. lógica con la felicidad. ¿Cómo hace uno para saber que está estresado, que está triste, que está de mal genio? Pues porque lo normal es no estarlo. Y eso nos lleva a la conclusión, que es una conclusión muy pretenciosa, pero es muy interesante. Posiblemente ser feliz es ser. O sea, muy posiblemente con esa línea de argumentación que llevamos, la felicidad sea nuestra condición natural. Tanto así que cuando uno no la tiene, la extraña. Como Ujú. un pez, para terminar, un pez que solamente piensa en el agua cuando se le saca de ella. De lo contrario, no es consciente de que había un agua. Pero Silvia, ¿es posible que alguien no la haya experimentado? Pienso en casos de pues tantísimas personas que han vivido situaciones complejas en su vida personal, viven en situaciones de precariedad o de mucha necesidad o de maltrato o de dolor y han vivido alejados de la felicidad, por decirlo de alguna manera, porque ahora, mientras te hago esta pregunta, pienso finalmente la felicidad tiene que ver más con un recorrido, con un destino, tiene que ver más con un estado de permanencia del individuo antes que emociones y flashes en la vida. Pero es posible que alguien no la conozca y por lo tanto no sabe si la ha tenido.
esa reflexión que nos estás haciendo se puede resolver con un recurso lingüístico que tenemos quienes hablamos español y que, por ejemplo, es muy difícil en inglés. Atención a esto. Dije hace un momentico que yo no sé qué es ser feliz, pero Ujú. ojo a esto. Lo que sí sé es que una cosa es ser feliz y otra cosa es estar contento, que Ok. tiene que ver, todo que ver con las reflexiones que estabas haciendo hace un instante, porque ser feliz, a veces uno es más feliz de lo que creía que era, pero no se da cuenta porque uno lo asocia con estar arriba, con estar Ujú, exultante, ujú. dichoso. Esas son cosas accidentales. En cambio, no hay tal cosa como felicidad accidental. Accidentalmente uno se pone contento porque se ganó la lotería. Accidentalmente uno se pone contento porque conoció a una persona especial. Pero en cambio la felicidad se refiere más bien a una experiencia discreta y es como la condición normal. Vamos a pensarlo de esta manera. Pensemos en un bebé, por ejemplo. Cuando un bebé llora, lo que hace la mamá, el papá o el cuidador es atender al bebé para que vuelva a estar normal, como con la felicidad, pero cuando el bebé queda normal, no queda dichoso arriba, no, 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 queda tranquilito. Eso Claro. es. Entonces, ahí hay dos fenómenos. Uno, posiblemente uno no ha sido nunca consciente de que es feliz, pues porque tampoco es una cosa que traiga fuegos artificiales, es una Claro. condición discreta. Y lo otro es que sí Mm. es posible, ojalá no haya mucha gente así, pero sí es posible que uno nunca haya estado contento. Por ejemplo, pensemos en un bebé que nació y lo abandonaron inmediatamente a su suerte. Posiblemente ese ser humano nunca ha estado contento, pero posiblemente en esa situación de una persona que lo rescató, consiguió estar en una condición normal de felicidad, no arriba, no de dicha, es verdad. Sí, y me recuerdas una expresión que he dicho y he escuchado muchas veces, que dice, éramos felices y no lo sabíamos, hasta que eso ocurre cuando estamos en una situación peor a la que estábamos antes, y antes pensábamos que la situación era peor y la de ahorita es peor que aquella. Y es, Silvia, ¿qué? Dime. perdona que te interrumpa un segundo porque es que aquí hay una reflexión especialmente para quienes vivimos solos. Y es la siguiente. A propósito de éramos felices y no lo sabíamos. Ajá. Sí, en la vida de uno, cuando no está ocurriendo nada, uno se siente miserable y siente angustia existencial, el problema es que uno no sabe aburrirse con dignidad. No es que uno sea una persona miserable, porque en mi sentir, lo contrario de ser feliz no es exactamente estar triste, porque la felicidad es una emoción expansiva. A veces uno está tan contento, tan feliz que dices que no quepo en la ropa de la felicidad. Bueno, la tristeza también es expansiva, a Sí, uno el dolor sí, lo extiende. En sí. cambio, el aburrimiento te contrae. Tú sientes que te desconectaste del mundo. Entonces, si uno, para sentirse feliz, necesita todo el tiempo estar estimulado, está en un problema, que es un desafío de nuestra época, porque todo el tiempo estamos o aprendiendo algo en YouTube, o mirando algo en las redes sociales, o canaleando en Netflix. Hay que saber estar en un momento de la vida de uno donde no pase nada y eso está bien. Sí, y me gusta esa frase de aburrirse con dignidad. Lo he hablado varias veces con otras personas, especialmente los que tenemos hijos y pasaron por la etapa de de la adolescencia, donde el aburrimiento era como una especie de castigo. Estoy aburrido y es como si fuera un problema que hay que resolver. Y cuando estudiamos la creatividad y para los que trabajamos en el área de la creatividad, nos damos cuenta que los momentos de ocio o de aburrimiento o de pensamiento vago pueden resultar extremadamente fructíferos, pero por este hype en el que vivimos y hacia donde nos impulsa o una fuerza centrífuga de la sociedad hoy día nos empuja es a estar en constante actividad que se comparte, en constante actividad que se comparte, que tiene que ser muy buena, porque si no la comparto, no voy a quedar bien, si no ven lo bien que estoy. Entonces entra todo como en un ciclo que puede resultar negativo. Así es, así es. Bueno, entonces, perdona la interrupción de hace un instante, No. que quería precisar eso. Silvia, ¿qué recorrido has hecho para llegar a este punto de conocimiento y de manejar este tema y de conectarlo con, pues, con el liderazgo, con el marketing, con la marca personal, porque eres abogado, y no parece que es un punto de inicio para llegar aquí? Bueno, sí lo es. Lo primero que hay que decir es que generalmente aquello que uno enseña es precisamente lo que más necesita, y es mi caso. O sea, yo hablo de felicidad por mi misma infelicidad, por mi propia infelicidad. Y esa búsqueda empezó desde cuando yo estudiaba leyes, o sea, desde hace 22 años.
Ahora estoy por cumplir 40. Desde que entré a la escuela de leyes, al mismo tiempo estudiaba el tema que a mí me ha interesado para quitar la etiqueta de la felicidad es el liderazgo. ¿Cómo hacer para decidir uno mejor con los recursos que tiene? Ujú. Pues la búsqueda, como te contaba, ha sido autodidacta los últimos 22 años y el vínculo con el marketing y con el liderazgo es inevitable. Porque, para empezar, la primera manifestación de liderazgo que un ser humano tiene que tener en la vida, en mi opinión, es en relación consigo mismo. De acuerdo. ¿Y qué mejor manifestación de liderazgo que conseguir hacer de mí una persona feliz? Ahora, esta no es como una cima que se conquista y donde uno ya conquistó esa cima y ahí se quedó. No, porque estamos vivos, somos como una planta a la que le van pasando cosas todos los días. Entonces, esta búsqueda de la felicidad, bueno, no búsqueda, esta decisión constante de volver a la felicidad es una cosa que le exige a uno auditar sus propios pensamientos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando uno ha conseguido hacer de uno una persona razonablemente feliz, más o menos, lo que sigue naturalmente es inspirar a otros para que también lo sean. Por eso hablo de liderazgo en términos corporativos. Y cuando hablo de liderazgo no hablo exactamente de qué tienen en común los líderes más carismáticos, porque de eso se ha hecho bastante. De lo que yo hablo es de qué tienen en común las estrellas de rock del liderazgo. Esos líderes que uno ve, que hay pocos, pero los hay, que es como si Ujú. tuvieran clubes de fans. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Y cuando uno ya consigue inspirar una organización, caramba, toca hacer dinero, porque la cuenta de la luz, el recibo de la luz se Claro. paga con billetes. Ujú. Entonces, ¿dónde vamos a liderar? Con nuestra marca personal vamos a liderar en el mercado. Entonces, ese es el vínculo que yo siento natural. Ahora, cuando uno se pregunta, pero un abogado, ¿cómo termina hablando de felicidad? Ujú. Desde afuera parece como estrambótico, pero desde adentro se siente bastante natural por lo siguiente. Cuando uno se pregunta qué hace que una persona que entiende una cosa, que siente otra, curiosamente termina haciendo otra. Cuando uno mira por qué hay esa discordancia, Ujú. uno tiene o la teoría general del delito, o el fundamento de la teoría general de la nulidad de los contratos, o la base del esquema de pensamiento de una persona que se ha resuelto a ser feliz por la vía de no traicionarse más. Ujú. Entonces, otra vez, desde afuera parece como un triple salto mortal, pero desde adentro, sinceramente, se sintió bastante armónico. Y me parece que tiene todo el sentido cuando se trata del recorrido personal, de la búsqueda personal de los temas que te encantan, con los que te conectas y con los que te dan propósito. Y probablemente, o más bien, seguramente vemos que sí hay conexión, porque sí, desde afuera da curiosidad cómo comienzas con el derecho y pues estás en este punto, ni siquiera decir que terminas, porque seguramente sigues en un journey que no sabemos a dónde te va a llevar, pero por lo menos en este punto pareciera que hay que hacer como Steve Jobs, ¿verdad? Mirar hacia atrás y unir los puntos y darse cuenta que sí están conectados. Mira, usaste una frase, Silvia, interesante. Hablas de volver a la felicidad. Es un estado inicial por el que empezamos todos y lo perdemos en el camino. Sí, porque fíjate una cosa, volviendo al ejemplo del bebé, nosotros, todos los humanos, cuando somos bebés en condiciones normales, está uno ahí tranquilito, contentico, y salvo que le ocurra una cosa a uno, que se le ensuciaron los pañales, que tiene hambre, que tiene mucho calor, entonces llora. Pero en cambio los adultos generalmente estamos así crispados, pues, como a la trinca de dónde viene la siguiente agresión o dónde viene algo de lo que me tengo que defender. Y si de manera extraordinaria alguien hace alguna morisqueta, entonces sonreímos. Se nos invierten las cosas por el camino. Y hay que entender una cosa. El hecho de que algo me ocurra muy a menudo no significa que eso que me ocurre sea normal. Ujú. Entonces, que muy a menudo a mí me duela la cabeza de estrés no significa que eso sea normal. Y llamo Ujú. la atención sobre esto porque cada vez más en el carrito de compras del mercado vamos poniendo los analgésicos, la medicina para el reflujo, no sé qué, como si fuera a poner banana, mango, arroz, ¿no? No nos damos cuenta. Y ojo a esto, que algo me ocurra muy a menudo no quiere decir que sea lo normal. O sea, que yo esté estresada, que esté triste, que no tenga ganas de salir de mi cama por la mañana todos los días, aun cuando me pase a diario, eso no es lo normal. Hay que tomar conciencia de esto y tomar acción. Y lo digo para terminar porque en mi caso es una lucha cotidiana. O sea, es que me acuerdo muy bien del momento. Hace por ahí unas 2 o 3 semanas, yo estaba al teléfono con alguien por la mañana y le dije, no he conseguido liderarme a mí misma para saber si empiezo por hacer el desayuno o por tender la cama, es que no sé qué hacer y estoy desesperada. Entonces, no, y soy profesora de felicidad. Es para destacar otra vez, es una lidia que no termina.
Silvia, cuéntame un poco sobre ti yendo hacia atrás. Estabas en la escuela, entraste a la universidad a estudiar Derecho y ¿qué te hizo tomar este camino? ¿Qué fue esa señal que viste en la ruta y decidiste cruzar hacia este lugar y meterte en un tema filosófico, espiritual tan interno? ¿Y qué resultado que has visto en el camino? Bueno, realmente el fenómeno comenzó antes de que yo entrara a la escuela, a la Facultad de Derecho. Desde que tenía como unos 8 años, siempre fui un niño, una niña que tenía que vivía yo como con un desencanto, como con un desasosiego, pero no sabía qué era. Y alrededor de los 12 años empecé el turismo terapéutico porque me interesaba mucho saber si lo mío era depresión. Porque cuando es depresión es indispensable que la asistencia sea solo científica, o sea, psicólogos o psiquiatras. Nada de ir con un coach, por ejemplo, que es mi profesión. Cancelado porque los coaches no tenemos herramientas delante de la depresión. Entonces yo empecé mi búsqueda para ver de qué se trataba lo mío. Y lo Y identificaste tú, a los 12 años tú dijiste, este mira, es el nivel de tratamiento que le quiero dar a lo que siento". yo era un niño raro. Cuando yo tenía como 3 años, 4 años, en mi casa, en Bucaramanga, mi ciudad natal, o en español estaban las novelas mexicanas y en inglés estaban los dibujitos animados, Cartoon Network. Y yo no entendía lo que decían los dibujitos, pero yo en mi cabeza, cuando oía las novelas, había una señora, la mala de las novelas mexicanas, decía, Ajá. cállate, bastardo. Yo no entendía esa palabra, pero yo pensaba, caramba, yo creo que así de pequeñita a mí no me conviene estar oyendo esto. ¿Ah? Un niño Claro. que hace la auditoría del contenido, la Sí, sí, cultura. sí, sí. Entonces siempre fui así. Entonces empecé esta búsqueda y primero todos los doctores coincidían en que lo mío no era depresión, que era más trabajar como el diálogo interno. Pero segundo, y eso sí fue un problema, tuve la mala fortuna de que di con buenos doctores que se enfocaban demasiado en el diagnóstico. O sea, todos me daban razones para explicarme por qué estaba mal, pero ninguno me dio una sola herramienta para entonces empezar a estar bien. Y eso hizo que yo cuando tenía 18 años dije, yo tengo que parar aquí porque me estoy victimizando. Y si sigo con esta búsqueda, voy a terminar detestando a mis papás, odiando el hecho de ser mujer. No, 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 esto no. Entonces dije, yo sé leer, caramba, y sé investigar. Voy a investigar por mi propia cuenta. Entonces no le entré a la psicología porque ya no quería saber de diagnósticos. Empecé por la programación neurolingüística, por el Ujú. liderazgo, por la comunicación, por la moda como herramienta de comunicación. Y ahí fui haciendo mi acervo de conocimientos autodidactas. Termina resultando una gran ganancia para nosotros como individuos cuando mezclamos los conocimientos. Mientras más hablo con personas que son líderes en sus áreas y que probablemente son innovadores en sus áreas, bien sea áreas sociales, humanistas o en ciencias, Silvia, me consigo con que mezclar cosas que desde la superficie no parece evidente que van mezcladas, termina dando un gran resultado. O sea, y vuelvo otra vez al tema de tu pregrado en Derecho y luego con esto y la búsqueda que hiciste desde pequeña y aquellas cosas que decidiste dejar por fuera en tu propia selección de conocimiento y hay una mezcla que te da hoy una perspectiva que es completamente diferente, o que es, diríamos, más que diferente, singular, que has visto en los años que tienes de ejercicio tratando con personas, hablando con líderes de áreas de organizaciones, coachando gerentes, directores, profesionales, personas de cualquier ámbito e índole, hablando con ellos. ¿Qué te has conseguido cuando conectas la academia, sus habilidades profesionales y su conocimiento con su grado o su estado de felicidad? Bueno, la primera herramienta que me ha sido de gran utilidad a partir del hecho de ser abogado es que a nosotros se nos entrena en el arte de la argumentación. Entonces, nos entrenamos en plantear premisas que establecemos que esta premisa sea real para que la otra premisa no me vaya a llevar a una conclusión falsa. Porque Ujú, esto es lo que hace un abogado en la corte, por ejemplo. ujú. Eso era lo que yo hacía cuando tenía el tiempo de hacer coaching uno a uno, por ejemplo, con directores de compañía. Ya no. Ya no, porque hace como 7 u 8 años se me llenó la agenda de eventos corporativos para alegría mía, porque ahora en el mismo tiempo puedo llegar a 1000 personas. Claro. Entonces, lamentablemente ya no, porque no puedo garantizar la continuidad. Por eso no. Ujú, Pero te decía, entonces como se nos forma a los abogados en la ciencia de la argumentación jurídica, ujú. pero en este caso es aprender a
a auscultar un pensamiento, ¿no? Entonces le enseño a la gente a ponerse a salvo de sí misma, porque muy a menudo la causa de nuestra infelicidad es que nos mentimos. Cuando uno se atreve a ponerle el pecho a la verdad, no importa lo cruda que sea, lo dura que sea, el camino es tenebroso, pero el resultado, la desembocadura siempre es bonita. Entonces eso por un lado. Por otro lado, los abogados estudiamos por muchos años el concepto de la justicia, de la Mm. equidad, de la proporcionalidad. Y esas mismas reflexiones se traen al ámbito personal. ¿Qué es justo exigirle al otro? ¿Qué es justo esperar de mi propia vida? En términos de equidad, ¿hasta dónde yo tendría que dar? ¿Tengo que dar exactamente lo mismo que el otro o tengo que dar en función de lo mejor que yo puedo dar? Esa clase de reflexiones. Entonces, para eso, de verdad que es muy útil el entrenamiento que recibí, no solo en el pregrado, sino además mi maestría fue de las duras, de 4 años con énfasis en investigación científica. Entonces, te da una forma de habitar el mundo y sí es muy útil. ¿Qué peso le das a las palabras? ¿Qué peso calibras que tiene el lenguaje en la búsqueda de la felicidad, en el reencuentro o en el regreso a la felicidad? Pienso en nuestras interpretaciones. Tú estás diciendo cosas y yo tengo sesgos y filtros y me voy evaluando y me puedo sentir juzgado. Además, tú dices cosas cuando estás con organizaciones, con grupos, con personas, persiguiendo que esas palabras tengan un impacto, produzcan, motiven hacia una acción. Entonces, desde la perspectiva de la comunicación y el lenguaje, las escoges, hay palabras que identificas que son detonantes, que pegan más adentro. ¿Cuál es el peso del lenguaje? El peso es absoluto. Y me demoré diciendo así, absoluto, es porque sé que en la teoría general de la comunicación las palabras son el elemento más influenciable del lenguaje, mientras que el lenguaje corporal y el tono tienen un peso superior. Siendo esto cierto, al tiempo es verdad que yo uso la palabra como herramienta para penetrar mundos, porque yo no solo hablo delante de distintas audiencias, distintas edades, sino también distinta extracción sociocultural y económica, distintos grados de formación académica. Una palabra u otra puede enaltecer, puede enorgullecer o puede herir a una audiencia. Entonces, las palabras sí crean el marco de nuestra realidad. Y hay una cosa muy interesante. A pesar de que estoy destacando el peso de la palabra, toda la vida me he obsesionado en prestar más atención a lo que la gente hace que a lo que la gente dice que hace. Ujú. Porque sí es verdad que la persona con el tono, con el lenguaje corporal, aun cuando me esté diciendo que es muy feliz, o aun cuando está diciendo que me quiere mucho, o que me es devota, por ejemplo, con su lenguaje corporal me está contando toda una otra serie de cosas. Y al margen del lenguaje corporal, con sus acciones, una persona, por ejemplo, en el campo de las disculpas, una persona puede ser muy elocuente a la hora de disculparse, pero me basta con revisar cuáles han sido sus acciones en la última semana, no ampliemos más el plazo. Y con lo que ha venido haciendo en la última semana, yo puedo concluir si de verdad lo lamenta o no, y sobre todo si me respeta tanto como para cambiar su forma de proceder. Entonces esto es para volver a la pregunta original. Para mí el valor de las palabras es total, es más grande de lo que los demás quieren decir que valen las palabras. Yo construyo el mundo a partir de palabras, pero al tiempo es verdad que es clave fijarse más en lo que la gente hace que en lo que dice que hace. En tu experiencia como comunicadora, Silvia, estás en escenarios, en grupos, en auditorios, donde probablemente se refleja allí lo que está ocurriendo en la mayoría de los ambientes laborales hoy día, que es que coinciden 4 generaciones. Allí la mayoría de las organizaciones están coincidiendo boomers con X, con millennials, con centennials, que ya están en las organizaciones y en los ambientes de trabajo. ¿Cómo te va en la comunicación con ellos tocando un tema tan sensible y personal? Porque no quiero perder de vista que hablar de la felicidad es hablar de algo en lo que yo siento que yo tengo mi propia interpretación, y quién eres tú para decirme algo sobre la mía, o el asunto es que tú no conoces mi caso y probablemente no sabes cómo me siento yo, y entonces termina siendo un ámbito muy, muy personal. ¿Cómo haces comunicándote con ellos, tomando en cuenta que en la misma sala, pues eso, tienes varias generaciones? Tú eres millennial y probablemente tienes unos códigos diferentes a los míos, que soy un
X tardío, porque soy del 77, probablemente un boomer es mucho más estructurado, más serio, le da menos valor a los sentimientos dentro de la comunicación, valora mucho más el trabajo duro. Los centennials hoy día tienen mucha más sensibilidad con su entorno, con el medio ambiente, una mayor conciencia sobre la salud mental. ¿Cómo haces para hablarles a todos y estar en terreno común? Te voy a decir el truco que solamente le he dicho a un amigo que es escritor colombiano, vive en Madrid, se llama Marcelo Chaparro. Es que me acabo de acordar porque la pregunta la formuló con el mismo sentimiento que tú. Uh-huh. El desafío es grande, porque ¿cómo le hablo al boomer que está enfocado en hacer lo que toca hacer sin cuestión? Al millennial que le enseñaron a soñar en grande, pero que cuando entró al mundo laboral se dio cuenta de que de pronto no, todo lo que le dijeron que se podía hacer no es tan fácil. Entonces se ha llevado una decepción, pero pues sigue ahí haciendo y tratando de soñar. Y luego las generaciones más jóvenes que ya no son bastante más realistas en cuestiones materiales y en cambio quieren sentir que importan en el mundo. Y entonces, ¿cómo hago para disparar? El truco que a mí me sirve es uno y uno solo. Cada vez que digas algo, asegúrate de que ese algo que vas a decir le hubiera resuelto un problema a una persona que te hubiera oído hace 500 años. Porque la naturaleza humana es la misma. Y así es como esos libros que nacen siendo un clásico, lo que tienen en común es eso. No están hablando del problema contemporáneo de si comprar en Ikea o si comprar en Zara o no. Esos libros que nacen siendo un clásico, lo que pasa es que le resuelven un problema a un hombre que leyera el libro hace 2000 años. Y lo digo entre otras cosas porque hay como unos jeroglíficos, unos papiros, alguna cosa del mundo antiguo de hace unos 5000 años, por allá de los fenicios, algo, es que ahora se me olvidó el nombre. Pero lo que encontraron fue los adultos de esa época diciendo, esta generación ya está perdida, ya no respetan a los mayores, esto es la degeneración, ya es el fin, hace 5000 años. Entonces, lo hubieran escrito la semana pasada. Igual. Entonces, por eso ese es el truco mío. Y si tú te fijas, en una sola frase tú puedes tocarle el corazón a todo el mundo. Le puedes decir algo, voy a improvisar aquí un ejemplo que de pronto me sale mal, pero estás diciendo, por ejemplo, mire, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer, entonces hágalo. Pero por el hecho de hacer lo que tiene que hacer, no obstante eso, acuérdese de una cosa. Cada vez que usted vaya a decidir, en esa pequeña franja en la que usted puede decidir, asegúrese de decidir como lo haría una persona que todavía está viva. Porque eso y solo eso es lo que hará que su trabajo signifique algo en el tiempo. Ahí le di un totazo a los tres. El boomer quedó tranquilo, que yo le estoy diciendo, si usted cumple con la norma, usted está haciendo las cosas bien. Entonces el boomer descansa. El millennial siente que puede soñar, pero siente que hay alguien que le entiende que se llevó una decepción con el mundo, entonces ya hace amistad con la vieja. Y el otro, que es más joven, siente que si hace estas dos cosas puede hacer un trabajo que dé una huella en el tiempo, ¡boom!, quedó contento. Ahora, esto es un ejemplo barato, porque desde luego la argumentación para proponerle a alguien un estilo de vida que salvaguarde su felicidad es una cosa bastante más compleja y no se puede hipersimplificar. Pero es para decirte, sí es verdad que en el espacio de 70 minutos que dura una conferencia mía, consigo tocar varios corazones. De acuerdo. Y eso hace, Silvia, como seguramente lo practicas, tener que construir mucho más intencionalmente la comunicación y estudiar a la audiencia, como hemos dicho varias veces, desde aquí, no solamente por nosotros, sino por nuestros invitados, es estudiar a la audiencia, saber quiénes tienes allí, probablemente muchas veces ajustar cuando los ves y les ves la cara, y eso de estar leyendo a la audiencia y saber si lo que estás diciendo está conectando con ellos, está conectando con sus corazones, además de conectar con su mente. Ahora, esto de hablarle a muchos se conecta con el marketing. ¿Cómo juntas? ¿Cuál es el aporte de esta perspectiva hacia el marketing, tomando en cuenta que le hablamos a muchos? En marketing, pues, sabes, tendemos a perseguimos segmentar lo más posible, pero igual es un mensaje que se va abierto para muchos. ¿Cómo se conecta este estado de felicidad o aspiracional, que es a lo que apuntan la mayoría de las marcas, a un estado de alegría, de felicidad, de contentamiento por el uso del producto en el marketing con lo que haces? Lo que más queremos todos los humanos es sentirnos comprendidos. Sentir que al otro lado hay alguien que siente como yo, que yo no soy el raro, ¿no? Entonces, a la hora de hacer una pieza de marketing, realmente gustar a los seres humanos no es tan difícil.
Ahora, gustar desde el punto de vista del marketing. En las relaciones de pareja, el ejemplo de que gustar es difícil soy yo, porque tengo 40 años, sigo soltera, hace mucho nada, o sea, tampoco es tan elemental. Pero volvamos al marketing para decir, ahí sí es más o menos fácil. Se trata de entender un ser humano, por regla general, qué clase de necesidades tiene. Y en esto la ciencia del comportamiento ha avanzado un montón. Las han como acumulado en unas más o menos 6 necesidades, que uno necesita sentirse seguro, pero después de sentirse seguro uno necesita un poquito de aventura, después uno necesita sentir quién es uno dentro de la comunidad, a continuación necesita uno sentir que entrega algo, que participa, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta, por regla general, ¿con qué sueña un ser humano? Segundo, ¿a qué le tiene miedo un ser humano? Y tercero, Ujú. en este orden, ¿qué le avergonzaría a ese ser humano? O sea, con esto que estoy diciendo se puede armar una bomba nuclear, porque una persona inescrupulosa con esta clase de información se toma el mundo si quiere, ¿no? Pues porque por un lado me vuelve dependiente de su mensaje y por otro lado me hace entrar un terror de que si yo no hago lo que esa persona me está diciendo que haga o no consumo su producto, a mí me va a ir mal. Entonces, por eso, a la hora de hacer piezas de marketing, la probidad moral de la persona que está sentada en su ordenador, en su computadora, diseñando la pieza, es fundamental. Porque ya te digo, tocar los corazones de la gente, para bien o para mal, no es tan difícil. Se trata de tener claros esos 3 cablecitos. Ah, bueno, y de entender una cosa más. ¿Qué es lo que hace que un ser humano, delante de varias opciones que son igualmente buenas, tenga una que sin embargo es su opción favorita? Ahí hay una emoción que es clave y es la de la confianza. Generalmente uno avanza, porque fíjate, ¿cómo hace uno para saber que está siendo manipulado? ¿Qué diferencia hay entre ser manipulado y ser persuadido? Una persona cuando está manipulada, primero, no entiende lo que está haciendo. Y segundo, no entiende por qué no puede dejar de hacer lo que está haciendo. Ah, bueno, y tercero, cuando vuelva a tener un problema de esa naturaleza, allá no quiere volver porque no le gustó esa experiencia. En cambio, cuando una persona ha sido convencida por la vía de la argumentación honorable, pues, primero siente que entiende qué es lo que está haciendo, siente que tiene el control. Segundo, siente que hacer aquello que está haciendo la hace ser más ella. O sea, yo hago esto porque compro esta marca porque me hace ser más yo. Me acuerdo de quién es Silvia. Y tercero, cuando yo vuelva a tener un problema de la misma naturaleza, voy para allá porque sí me gustó. Entonces, la clave, la piedra angular, en mi sentir, es la confianza. Sí, y esa confianza que te permite tener tu voluntad en control. O sea, yo decido y yo decido porque sé, yo decido a partir de mi razonamiento, correcto. Me hiciste pensar mucho cuál es la diferencia entre con la manipulación y entre las cosas que pensaba es, tiene que ver con que yo decido dentro de mi razonamiento y siento que tengo la voluntad en mis manos. ¿Tiene sentido? Claro, todo el sentido. Porque finalmente, por ejemplo, uno podría estar siendo manipulado y el manipulador decirme todo el tiempo, mira, la decisión es tuya. O sea, tú escoges si lo quieres hacer ahora o si lo quieres hacer en 6 meses. Pero si yo por debajo siento la angustia de que si no hago eso, yo tengo Ujú. algo en juego, ahí tengo que sospechar. Porque en cambio, cuando me están dando razones, yo no necesito que me recuerden que voy para el infierno para que yo actúe. Eso es. O sea, la coacción no solo consiste en que me den una instrucción, la coacción también puede ser tan sutil como que me hagan sentir terror de no hacer caso porque Sí. algo peor me aguarda. Eso Sí, es. sí, 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 de acuerdo. ¿Trabajas con marcas, trabajas con organizaciones o empresas que tienen que ver con el marketing, mirando las cosas desde esa perspectiva? No con empresas que tienen que ver con o sea, no con agencias que hacen Ujú. piezas de marketing, pero sí me contratan muy a menudo las empresas para hablar de marca personal. Y A mi ese sección se llama la configuración de una marca personal influyente. Esa es la clave. O sea, cómo y hacer para hacia allí. volver influyente dentro de mi segmento, pues, de cada uno. Entonces me contrata la industria de los cartones, la industria del petróleo, la industria farmacéutica con mucha frecuencia. Entonces trabajo es con la marca personal. Intencionalmente no he querido hacer esas reuniones a puerta cerrada, por ejemplo, con políticos, porque me han buscado también en varias oportunidades. Pero es que hay unos que, bueno, para alegría mía, hay personas que han sido muy honestas y me dicen, mire, yo necesito calar en las mentes de estas personas con esa clase de servicios, yo decidí no prestarlos. Así me salga caro porque los pagan bien, pero prefiero no. Sí, pero es que además tú traes una combinación, Silvia,
así atómica, como dijiste, porque además con conocimiento de programación neurolingüística, pues también hay botones que sabes dónde tocar y dónde ajustar para que el mensaje sea mucho más eficiente y construir un mensaje mucho más eficiente. ¿Cómo conectas eso con la marca personal? Entonces, ¿cómo te traes todo esto a la marca personal, a la construcción de una marca personal? Bueno, entonces la marca personal en lo que ha sido mi trasegar es una vertiente más del liderazgo, entonces del liderazgo comercial. ¿Y Ajá. por qué lo empiezo por ahí? Porque cuando uno está dentro del comercio y uno está en edad productiva, en mi opinión hay tres cosas que es clave aprender a lograr. Que nos noten, que nos recuerden y que nos prefieran. Que nos noten, pero no exactamente por ser una persona estrafalaria. Por ejemplo, hoy, como hace mucho no, decidí ponerme unos pendientes grandes de hojitas. Si una persona que en este momento abandonara la conversación, que nos está oyendo y abandona, él no recuerda, bueno, que no recuerde que me llamo Silvia sería normal, pero que no recuerde, por ejemplo, que yo estaba hablando de felicidad o de marca personal, sino que solo recuerde los pendientes rojos de hojas grandes, quiere decir que nada de lo que dije fue más interesante que una pieza que se movía junto a mi cara. Entonces, Ujú. que me noten, pero por las razones adecuadas, por ejemplo, por un mensaje potente. Que me recuerden, pero no por ser la persona fastidiosa, estridente dentro de la conversación, sino, por ejemplo, por ser la persona de las buenas ideas. Y que me prefieran, porque les inspiré confianza con mi discurso. Entonces, cuando hablo de marca personal, de eso es que hablo. Porque cuando uno piensa en marca personal, muchas veces piensa muy pronto en la ropa, ¿no? Entonces, tengo que cuadrar mi marca personal. Eso es por ahí lo quinto que hay que empezar a mirar. Hay que establecer cuál es mi catálogo de valores, cuál es el sueño que yo le cumplo a la gente, qué estrategias de comunicación tengo, cuáles sinceramente me faltan para no gastar tiempo en eso, cómo me puedo volver potente en otras áreas. Y ahí sí, cómo verme como una persona que tiene éxito haciendo aquello que yo quiero hacer. En ese ¿Y, orden. y cuánto de lo que está adentro se refleja hacia afuera? Pensando otra vez en el tema de la felicidad, ¿cuánto una persona feliz comunica mejor o no? ¿O refleja afuera el estado interior? La pregunta se puede reformular sutilmente por este lado es ¿por cuánto tiempo se puede fingir una felicidad Ujú, que uno no tiene? Porque ujú, siendo profesora de felicidad, lo esperable es que yo diga, la gente más feliz comunica mejor. Eso es parcialmente cierto, porque hay gente muy mala, muy infeliz, que comunica muy bien. Es que pensemos, por ejemplo, para no hacerlo a gran escala, atomicémoslo. El líder de una pandilla callejera, ese líder no está siendo especialmente feliz, pero consigue persuadir a la gente para que haga una cosa que no está tan bien, como ir a robar o ir a causar un daño, ¿no? Entonces, no es verdad que para comunicar bien hay que ser más feliz. Uno siendo miserable, lo mismo logra comunicar. Hay dos desafíos aquí. Uno, por cuánto tiempo la gente me va a creer. Y dos, qué tanto la gente quiere ser como yo. Porque si uno se fija, la estrategia de los grandes comunicadores de la humanidad es una y una sola cosa. De nuevo, en mi opinión. En un punto de la conversación, en un punto del discurso, yo siento, caramba, yo quisiera hablar como esa persona. O bueno, de pronto no hablar, pero yo pienso, caramba, a mí me gustaría tener el procesador mental de esa persona. Me encanta como, no solo lo que está diciendo, sino cómo es que organiza las ideas en la cabeza, hombre, yo quisiera ser así. O yo digo, me gustaría verme como esa persona, en último lugar. A lo que voy es, las probabilidades de que la otra persona quiera ser como uno serán más altas cuanto más genuina sea mi felicidad, porque por último, a la hora de la comunicación, la cosa funciona como si hubiera una superficie que uno la raspa un poquito y ahí debajo está el cobre y se ve de qué está hecho. Supongamos que alguien, por ejemplo yo, que soy colombiana y nací en la provincia, vivo en la capital hace 30 años, pero me gusta mantenerme provinciana. Supongamos que me pongo a fingir un acento así sofisticadísimo y tal, y estoy en el escenario y hay una tabla suelta y se me dobla un tobillo. Seguramente voy a decir, Virgen Santísima, como un provinciano lo dirá. Yo no diré, oh Dios, no. Ahí está. Tú raspas un poquito la superficie y ahí sale lo que hay de verdad. Entonces, lo mismo con cualquier estrategia de comunicación. La clave es que sea como a prueba de rasguños. sí, y que haya, que haya una estructura moral
sólida, independientemente de cómo sea esa persona, pero que haya una estructura moral sólida que sostenga lo que se ve por fuera, ¿cierto? Porque si no ocurre lo que estás diciendo, hay todo un empaque bien hecho científicamente y minuciosamente construido con color, con tono, con imagen, con lenguaje, con canales de comunicación, pero ocurre como ha ocurrido tantas veces y pública y escandalosamente donde personajes que nos habían vendido literalmente una imagen termina resultando que adentro, luego que le rasgas un poquito, pues había otra cosa y viene la decepción que luego la media es tan voraz acabando con aquella imagen que se construyó durante un tiempo. Claro, dile a una de esas personas que tiene la imagen hiperdiseñada, dile que no se pudo sostener su reserva del boleto de avión. Ahí empezamos, ¿no? O sea, cada Correcto. el ejemplo es de Wayne Dyer, que decía, la cuestión es la siguiente, si uno tiene una naranja y uno aprieta una naranja, ¿qué debería salir? Jugo de naranja. Si lo aprietan a usted, ¿qué sale? Se preguntaba él. Para mí eso ha sido una cosa cardinal en la vida, que cuando la Vaya vida reflexión. aprieta a uno, ahí sí se pone a prueba a ver qué es la profesora de la felicidad, cómo se pone de mal genio la profesora de la felicidad, vamos a ver, o cómo se frustra la profesora de la felicidad, o cómo se enamora, bueno, en fin. Sí. Y estoy citando mi caso por decir una cosa, pero cualquiera de nosotros, un odontólogo, ¿cómo se frustra el doctor? Así, eso es. Sí, está potente esa ilustración de la naranja. Y lo bueno es, Silvia, que aplica para todos, como dices. No importa dónde estemos, no importa cuál sea el rango, si soy padre, si soy hermano, si soy jefe, si solamente soy subordinado, que hay adentro. Claro. Silvia, ¿qué haces desde The International Happiness Bureau? Esa es la empresa a través de la cual se gestionan mis contrataciones. Pero me reí, fue porque cuando me estabas haciendo la pregunta recordé cómo nació mi empresa. Mi empresa nació en un cafetín de un pueblito pequeño en la cordillera de los Andes que se llama Zapatoca, donde yo voy cada tanto porque lo descubrí hace unos 15 años y me encantó. Y mi empresa nació en ese café como la frustración que yo sentía porque yo tenía unos managers que se quedaron con todo el dinero, por ejemplo, de un año de trabajo mío. Y no solo se quedaron con todo el dinero, sino que además a mí después me tocó poner la contribución a los aportes fiscales de la pensión, Correcto. de la jubilación. Aparte de que trabajé gratis, tuve que poner dinero extra. Y yo dije, esta vaina no puede seguir. Entonces me senté en Zapato y yo dije, ¿cómo hacen las otras personas del mundo? Y me senté a ver, bueno, los speakers que yo admiro. Entonces, bueno, que trabajan con esta oficina, tal. Luego entré a ver Oprah Winfrey. Yo dije, a ver, ¿cómo hace Oprah? Entonces, todos los servicios del mundo de Oprah. Y abajo decía, si usted quiere contactar con Oprah, contacte a través de Arpo Consulting. Yo dije, Arpo Consulting, qué nombre tan feo, hombre. Qué nombre feo, pero ¿por qué Oprah? Y me quedé pensando cuando dije, un momentico, Arpo es Oprah al revés. Oprah es su manager. Se acabó esta vaina. Hoy The International Happiness Bureau es mi empresa y yo soy mi manager y se acabó. Listo. Entonces, claro, tengo contratos con las agencias que me representan, pero las condiciones se fijan desde mi empresa. Ya nunca más un manager que me lleve así que no. Entonces mi empresa lo único que hace es gestionar mi contratación, no más. ¿Y cómo te ha ido estos años? Luego de haber hecho ese giro, ¿cómo ha sido tu ruta? Que cuando escuchamos a Silvia y cuando la vemos en redes sociales y vemos los libros, todos tendemos a creer que es una ruta que empezó a crecer y se mantuvo siempre creciendo. Pero, ¿cuál ha sido tu historia? Y todo el mundo tiende a creer que yo tenía un plan. Y aquí la suerte ha tenido todo que ver. Yo he tomado una sola precaución y es la de estar lista antes de que la oportunidad aparezca. Porque si uno, cuando aparece una oportunidad, la oportunidad o te enaltece o te deja en evidencia. Ahí está. Entonces, si tú te haces un gran marketing como un consultor, no sé qué, y te dan la oportunidad y no tenías nada que decir, listo, quedaste expuesto. Ya. Entonces, yo me he asegurado, cuando yo recién empezaba, empecé a preparar mis seminarios que nadie me estaba contratando. Y una vez alguien me dijo, ¿y usted maneja el tema del liderazgo? Y le dije, tengo la mejor conferencia. Mire, se trata de esto, tan, tan, tan. ¿Por qué hablé así? Porque yo venía soñando con eso los últimos 2 años y la tenía ahí en una gaveta y pensando, un día esto va a pasar. Y pasó. Entonces, primero siempre me he asegurado de estar lista antes de la oportunidad, para lo cual se necesita poder creer en cosas que uno todavía no está viendo. Entonces, lo primero. Lo segundo, aprendí a implementar el método del ensayo y el error porque no me puedo poner con timideces. O sea, yo estoy en el escenario y lanzo ideas que para mí se sienten audaces. O sea, que siento que aprieto los puños por dentro, pues, cuando acabo de decir.
Y esto es para decirte, yo estoy testeando todo el tiempo la estrategia de comunicación. Cuando algo no sirve, no cala, no, listo, lo recojo rápido y vuelvo y propongo otra cosa. Entonces el método de ensayo-error, rápido. Y lo otro ha sido, pues siempre tratar de vivir por debajo de mis posibilidades. Porque, por ejemplo, el año anterior fue un gran año. En términos de facturación fue mi mejor año. Este año, en cambio, la economía cambió un montón. Entonces, ojo a esto, aun cuando el anterior fue un gran año, yo vivo en 70 metros cuadrados, o sea, no tengo deudas para nada, mantuve un estilo de vida modesto que este año, que no ha habido en cambio tanta actividad, yo no he tenido ningún problema, porque yo financio a Silvia Ramírez. Eso es, entonces, realmente no tenía un plan, pero en cambio sí tenía un sueño grande que me ha asegurado, otra cosita, me ha asegurado de honrar el sueño y otra cosa más. La confianza en el mercado en mi opinión, en lo que ha sido mi experiencia, se gana teniendo claro no solo qué haces, sino igualmente claro lo que no haces. Entonces, sí, porque este año el volumen de los eventos bajó. Alguien me dice, Silvia, hagamos un seminario de manejo del tiempo. Caramba, pero es que ese no es mi tema. Yo no puedo, yo no puedo dar el paso más largo que la pierna. Esa es otra clave. No, nunca traicionar la esencia de lo que uno sabe. Interesante. Interesante porque eso te permite hoy poder hacer un resumen, como decíamos más temprano, una auditoría y poder entonces poner en palabras y en pasos esa ruta que has recorrido y compartirla con nosotros. Y gracias por eso, Silvia. Ahora, tú comunicas, escribes, ¿verdad? Tienes un par de libros, estás en conferencias, asistes a y eres contratada por organizaciones y empresas. Entonces, básicamente podríamos decir que tu vida se trata de comunicar. Ahora, ¿comunicas porque es el medio para entregar tu mensaje, ese que empezaste a descubrir a los 12 años? ¿O comunicas porque disfrutas comunicar? Si fuera otro tema, estuvieras comunicando de otro tema, pero te encanta comunicar, escribir, estar en un escenario, hablar con otras personas. ¿Cómo es el equilibrio ahí? Ambas cosas. O sea, en ningún lado soy tan feliz como comunicando. Y digamos, la decisión de comunicar esta clase de temas parte de una reflexión que es casi cursi. Hay, un, hay una frase que ahora no recuerdo, cuyo autor ahora no recuerdo, pero dice, en la naturaleza no hay nada ocioso. En la naturaleza no hay nada ocioso. Es decir, por ejemplo, hay quienes dicen, el apéndice solo sirve para que a uno le dé apendicitis, toca quitarse el apéndice. Hombre, no, 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 no. Si está ahí, eso tiene que servir para algo. Creo que el apéndice como que filtra la grasa, una cosa así, pero, o sea, no está ahí de adorno. Entonces, cuando yo estaba en mi vida personal hace 12 años, porque hace 12 años, en 15 días cambié toda mi vida. Renuncié a la firma de abogados de mi familia, renuncié a todos los poderes que tenía, me divorcié de mi esposo y me dediqué a estas cosas. Pero cuando yo estaba así como en la cornisa mirando a ver qué, alcancé a sentirme como un corcho dentro de una bañera, o sea, como sin un propósito. Y una pregunta ahí es, si en la naturaleza no hay nada ocioso, ¿cuál parece ser el propósito espontáneo que yo vengo cumpliendo? Yo no me puse a buscar el propósito, sino me puse a pensar, ¿qué le pasa a la mayoría de las personas cuando entra en contacto conmigo? Y yo me di cuenta de que la gente se sentía más feliz porque hablando conmigo lo que se sentía era como más valiente. Sentía como, caramba, yo también soy capaz. Y este es el efecto, posiblemente la naturaleza mía se concreta sobre todo en esto. Entonces por eso el giro fue fácil. Y por eso entonces, volviendo a tu pregunta, yo comunico por el gusto de comunicar. Ujú. Segundo, porque me siento como un árbol de naranjas que está dando naranjas, no como un árbol de naranjas que está bregando a dar un mango, y por eso no se recaliente y en fin no hace nada. Ese es ¿Te has sentido nerviosa? ¿Todavía sigues batallando con eso, nervios o angustia al momento de subir a un escenario? ¿Lo has superado? ¿Cómo te va en esa relación? No, no, yo no me siento nerviosa nunca, pero no es como, ay, me da igual. No, no, no. Yo lo que siento es emoción. O sea, Ujú. como cuando uno es pequeñito y va a ir a una fiesta y tiene como a la piñata del cumpleaños de algún amiguito y uno siente esa emoción. Eso es lo que yo siento. Entonces, por eso cuando ya voy a subir, si por ejemplo, hay alguien aquí que me está acompañando y le digo, ya no puedo hablar, que es que ya tengo la cabeza ya porque tengo esa emoción. Ahora, los nervios se han presentado 3 veces en mi recorrido y para mí son un indicador. Las 3 veces que he sentido miedo, esto sí suena supersticioso, pero me tiene sin cuidado. Las 3 veces que he sentido miedo han sido 3 personas de una energía horrible que han estado ahí y sé quiénes son. Desde luego, prefiero tomar ácido de batería antes de decir quiénes son, pero
Son 3 personas que han estado en 3 eventos distintos, que luego, además, lo que más me gusta hacer es hablar, y en uno de esos casos yo tenía como 40 minutos para hablar, corté la conferencia a los 20 minutos y casi me boto, o sea, yo no quería estar ahí, porque hay gente que tiene una energía muy, muy potente. Entonces, para mí el miedo es un indicador de que de pronto por ahí no es. Lo curioso es que identificaste de dónde procedía esa energía negativa, ¿no? O sea, no solamente estaba ahí, tú no decías, no sé por qué me siento así, es que lo tenías identificado. Aun cuando no tenía identificado al cristiano, que eso es por eso es que lo digo así como con tanta tranquilidad, porque no era, ay, vi esta persona que me da mucho miedo que va a pensar de mi puesta en escena, no, yo no sabía que estaba la persona ahí, voy a hago lo mío, pero me siento incómoda, y cuando bajo resulta que estaba ahí, Mm. y por eso para mí es como una confirmación. Pero ahora, para quienes están viendo esto y quisieran no, de pronto no dedicarse a ser conferenciante, pero sí, por ejemplo, ser más fluidos a la hora de presentar su idea delante de la junta directiva de la compañía. Una cosa que me hace, que yo creo, que me hace fluir en el escenario es que yo por la mañana, cuando me arreglo antes, me compongo, ¿no? Antes de salir a trabajar, me aseguro de fijarme bien, bueno, así quiero recogerme el pelo, esta es la ropa que quiero usar, creo que quede chévere. De ahí para adelante no vuelvo a pensar en mí. Por lo tanto, en el escenario yo solo estoy pensando una cosa, y es que este tiempo que la gente me está dedicando su atención valga la pena. Entonces yo estoy tan obsesionada con el mensaje que ya no estoy pensando si se me corrió un poquito la camisa. Muchas veces la gente que siente timidez para hablar en público, lo que pasa es que está demasiado consciente de Mm. sí. En mi cabeza, yo dejo de importar desde que salgo de mi casa. De ahí para adelante es lo que tengo para decir. Excelente, excelente técnica, truco diríamos, Sí, funciona. para hacer. Y hemos dicho en algunas oportunidades, Silvia, que en la medida en que dominamos mejor lo que vamos a decir, podemos atender mejor el temor para quien le da miedo subir a un escenario o hablar en público, porque muchas veces el miedo o los nervios vienen del conocimiento de que no domino con solvencia el tema, y entonces uno sube al escenario se irá a notar, especialmente cuando dices cosas como esta de estar en una junta directiva o de hablar con los compañeros de trabajo o dar una presentación de un tema en el que están esperando que tú sepas, porque finalmente cuando hablamos de un tema que construimos nosotros, pues tú lo construiste y tú lo sabes, pero cuando se toca construir una conferencia o dar unos resultados de datos o de información que recogiste y que sabes que está siendo evaluado por otros, entonces si no dominas el tema, te subes nervioso y, como dices tú, pendiente de ti, pendiente de cómo me veo, pendiente de cómo estoy hablando, porque sabes que no dominas el tema. Silvia, ¿qué estás viendo, leyendo o escuchando que nos quieras recomendar de cualquier tema? Y bueno, estoy escuchando mi música favorita es el flamenco. Ay, bueno, pero antes, un segundito, me devuelvo aquí una cosa. En lo que estabas diciendo de a veces uno siente nervios, pues porque sabe que no conoce también el tema, el diagnóstico es sencillo, es no ser uno mediocre. Aquí yo sí les tengo el parangón. Prepare uno un discurso que supere 4 veces en tiempo el tiempo que a uno se le da para hablar. Por ejemplo, Sí. me han dado para hablar 5 minutos, preparo media hora de cuento, pues, de argumentos, ¿no? Eso uno. Y dos, que esto le puede servir a mucha gente. A veces es muy triste que uno de verdad es conocedor de una materia y cuando va a hablar se queda en blanco. Esto pasa porque uno no ha dicho nunca en voz alta. El proceso mental de repasar una información en mi cabeza no es el mismo de decirla. Hay que verme a mí. Antes de subirme a un escenario, yo estoy aquí en mi casa hablando como una loca, sola. Yo le digo en mi conferencia a las plantas. Entonces la felicidad, porque en el escenario, si yo lo estoy diciendo por primera vez, me sale mal. Entonces hable uno como un loco, solo, funciona. De Entonces ahora acuerdo. a tu pregunta, mi música favorita es el flamenco y estoy oyendo una canción que se llama Lo voy a dividir, que empieza diciendo, esta será la última canción que cante para ti porque ya me cansé, no sé qué, bueno, es porque el ritmo es bueno. Por otro lado, estoy leyendo, fíjate que los tengo aquí al lado porque este es mi sillón de lectura. Estoy leyendo estos 2 libros. Perseverancia, de Salvatore Natoli, que soy fan número 1 del profesor Natoli, y que habla, bueno, de la virtud de estando nosotros en una época donde lo que prima es el carácter innovador, dejar atrás las ideas rápidamente, no sé qué, dice, hay una virtud en pegarse a ciertos valores, en tener una convicción y trabajarle a eso en la vida. Me gusta mucho. Y el otro, lo compré ahorita que tuve la alegría de estar en España, se llama La arquitectura de lo posible, de Tristán García. Realmente es una entrevista que le hacen. Tristán García es un filósofo
más bien contemporáneos, como modelo 80, y habla del mundo que él ha creado a partir de las palabras. Es muy, muy interesante, ambos. Estoy en estos dos. Excelente. La arquitectura de lo posible. Sí. Amigos, para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, estos títulos que está recomendándonos o que está leyendo, todavía está en proceso de lectura Silvia, pues van a estar disponibles allí los links en la descripción de este episodio para que vayan y los exploren, como voy a hacer yo, porque el de Salvatore Natoli yo no conocía a ese autor y Silvia ya lo ha mencionado en un par de ocasiones y voy a ir por él para saber de qué va Salvatore. Y me da mucha curiosidad que digas que te gusta el flamenco porque eres una mujer de tez blanca con cabello negro, vestida de negro con unos aretes rojos y pues no me conecta mucho a la música, que tu música favorita con tu outfit hoy. Pues mira que fue una coincidencia de esas que te hace creer como en vidas pasadas, incluso los que son... Sí. Porque a mí me gusta el flamenco mucho antes de saber dónde quedaba España. O sea, me gusta desde bebé, toda la vida me ha gustado. Y es una música que me cambia el ánimo de manera natural. No puedo dejar la mano quieta, de una vez se me mueve. No sabes cómo me entusiasma, sin saber Sí. nada. Hasta ahora, con 39 años, fui a Andalucía por primera vez. Entonces, pero es una cosa que va por dentro, ya te digo. Te pasa a ti con el flamenco como a mí con la salsa. Ah, qué chévere. Bueno, eso es lo otro. Yo bailo aquí en el salón de mi casa todos los días, bailo media hora, una hora, salsa. Todos los días. Excelente, ahora Hola. somos más amigos. Chévere. Silvia, pues quién eres y lo que haces engrandece la comunicación. Gracias por tu conocimiento, por regalarnos de tu tiempo y conocerte mejor, pero además tener esta perspectiva, este ángulo de la importancia y del impacto que tiene la felicidad en nuestras vidas, cómo construirlo y cómo ser mejores comunicadores a partir de allí. Mil gracias por eso. No, al contrario, gracias a ti por el interés y quiero que sepas que yo disfruté muchísimo la conversación porque sé que al otro lado tenía un interlocutor con un nivel de inteligencia muy sofisticada y eso no sabes cómo lo valoro yo. Así que estuve contentísima, gracias por llevarme delante de tu audiencia y aquí estaré encantada de conversar en una siguiente ocasión. Gracias, Silvia. Que tengas un gran día. Igualmente. Amigos, entren a la descripción de este episodio para que consigas los links que te van a conectar con Silvia Ramírez. Probablemente mientras conversábamos y Silvia nos hablaba con detalle acerca de lo que piensa y de lo que hace, se te ocurrieron preguntas que yo no hice. Y si vas a las redes sociales de Silvia, la vas a conseguir en LinkedIn, la vas a conseguir en Instagram, vas a conseguirla en un sitio web personal. Allí podrás hacerles esas preguntas y probablemente conectarte con ella desde una manera más directa. Por otro lado, también vas a conseguir allí los links de los libros que está leyendo actualmente para que tú también sigas creciendo en conocimiento y además incorporando conocimiento que otras personas desde la habilidad de Silvia están agregando a su caja de herramientas. Qué mejor manera de incorporar nuevas herramientas que a partir de lo que otros, a quienes admiramos y que nos gusta lo que hace, están incorporando ellos. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales, Wendy Saucedo en el concepto gráfico y Oscar Osorio en la edición y en la postproducción. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.